Señor presidente, la mesa ha quedado constituida. La Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes celebra sesión de Junta Pública y Solemne en cuyo transcurso tomará posesión de una plaza de académico en la clase de numerario la doctora doña Yolanda Muñoz Rey. Se abre la sesión. Conforme a lo dispuesto en los estatutos y reglamentos de esta Real Academia, acompañan a esta presidencia el señor censor, el señor vicepresidente y la señora secretaria general. Tiene la palabra la secretaria general, ilustrísima señora doña Adelaida Bordés Benítez, para dar lectura a la... En Asamblea General Extraordinaria de 25 de junio de 2015, recogida en el acta número 294, se aprobó el ingreso en esta como académica de número en la rama de Artes la ilustrísima señora doña Yolanda Muñoz Rey, doctora en Artes y Humanidades, y su discurso lleva por título La participación ciudadana en la conservación del patrimonio. Contestará a la recipiendaria el ilustrísimo señor don Juan Torrejón Chávez, doctor en Historia y académico de esta. Muchas gracias, señora secretaria general. Se va a dar posesión de una plaza de académica de número a la señora doña Yolanda Muñoz Rey. Según recoge el artículo 11º del título segundo del reglamento, los dos académicos más modernos, señora de Alba Castiñeira y señor Lobato García, acompañarán a la recipiendaria. Tiene la palabra la señora doña Yolanda Muñoz Rey para dar lectura al discurso de ingreso en la Academia con el título La participación ciudadana en la conservación del patrimonio. Con la venia, señor presidente. Excelentísimas autoridades civiles y militares, ilustrísimos señores académicos, señoras y señores. El tema de mi disertación será el de realizar un análisis de las asociaciones locales, con especial atención a las de la Bahía de Cádiz, que están surgiendo con el fin de defender el patrimonio cercano como fenómeno emergente. El análisis de casos es fundamental para conocer esta realidad directamente y como método idóneo para la obtención de datos. Esto nos permite además tomar estos ejemplos como casos de buenas prácticas para iniciar nuevas propuestas e iniciativas. A su vez nos permite, tras su estudio pormenorizado, establecer y concluir los elementos comunes que las caracterizan. Este fenómeno ha sido aún poco estudiado y sin embargo están desarrollando una labor muy activa cuyas consecuencias positivas están beneficiando al patrimonio y a la propia sociedad y vida cultural de las ciudades. Las fuentes bibliográficas al respecto son inexistentes, con la excepción de algunos artículos que tratan casos concretos. Mi estudio ha recurrido como trabajo de campo a las fuentes directas de las asociaciones estudiadas. El fin último no es solo conocer el funcionamiento y carácter de este fenómeno emergente, sino establecer puntos comunes para poder definirlo y sobre todo divulgarlo y darlo a conocer en foros científicos para que los profesionales del patrimonio tengamos en cuenta la realidad social y cultural que describimos y que atañe a nuestro campo profesional. El término patrimonio deriva de la palabra latina pater y refiere a lo que hemos heredado de nuestro padre, en un ámbito personal y privado. Es nuestra obligación cuidarlo y mejorarlo para dejárselo igualmente en el futuro a nuestros hijos. El patrimonio histórico es lo que hemos heredado históricamente de nuestros antepasados, de las sociedades y civilizaciones pasadas, y que al igual que el patrimonio personal heredado de nuestros padres, tenemos la obligación de cuidarlo y mejorarlo para dejárselo a las generaciones futuras.
con la diferencia de que ya este es un patrimonio de carácter colectivo. Aunque la titularidad o incluso la propiedad de un bien patrimonial histórico sea individual y privado, la ley lo contempla ya como un bien protegido con el fin de que sea colectivo y público su disfrute. El bien tiene por ley el derecho a ser protegido. Sus titulares, ya sean una administración pública o una persona, tienen por ley la obligación de protegerlo correctamente. Las administraciones públicas, con competencia para ello, tienen la obligación de velar porque ello se cumpla. Artículo 46 de la Constitución Española. Y los ciudadanos tenemos por ley el derecho y la obligación de respetar el patrimonio histórico y de exigir que se proteja. Cuando nos referimos a patrimonio histórico, tenemos que tener presente que este no se reduce a los edificios, pinturas y esculturas. El patrimonio inmueble, mueble e inmaterial contempla el arqueológico, el etnográfico, el documental, el bibliográfico, el subacuático, el artístico, el musical, el cultural, el natural, el urbanístico, el monumento, el conjunto histórico, los jardines históricos, el sitio histórico, la zona arqueológica, el industrial y el cartográfico. El patrimonio histórico, por tanto, no es de nuestra propiedad, es algo que hemos heredado de las sociedades pasadas y tenemos la obligación de conservarlo correctamente para las generaciones futuras. Esta idea, que nosotros hoy día asumimos de manera más o menos natural, es relativamente reciente. Desde el siglo XIX, en el que surgió esta intención conservadora tal como la entendemos hoy, los agentes responsables de ello y los agentes concienciados o comprometidos con ello han evolucionado y cambiado según las circunstancias históricas. Esto ha evolucionado de forma paralela también a los conceptos de propiedad del bien, de responsabilidad, de uso y de las propias leyes creadas para protegerlo, hoy día ya presentes gracias al Estado de Derecho. Pero no siempre ha sido así. Con anterioridad al siglo XIX, los elementos patrimoniales eran destruidos por las guerras o se deterioraban de manera natural ante la falta de mantenimiento cuando dejaban de usarse y de ser útiles. Los que llegaron a este siglo, al XIX, fueron edificios y elementos patrimoniales que sobrevivieron a las guerras o se conservaron gracias a que se seguían reutilizando, siendo útiles o algunos de forma minoritaria, porque eran valorados por sus poseedores iluminados. En el siglo XIX, el descubrimiento de Pompeya, sucedido en pleno desarrollo de la Ilustración, hizo despertar las conciencias respecto al valor intrínseco de los restos históricos y la intención de conservarlo como testigos del pasado. Esta idea fue apoyada además por el surgimiento en Europa de los sentimientos nacionales y la necesidad de justificarlo. Junto a la idea de Estado que va formándose aparecen sus responsabilidades y competencias, y con ellas las leyes de protección del patrimonio. Surgen los museos para albergarlos también, sus reglamentos, catálogos y las comisiones provinciales encargadas de controlar todo esto. En España fueron de gran trascendencia la desamortización de Mendizábal y el papel jugado por las academias. Y en 1933, con la República, aparece la primera ley del patrimonio histórico español. De forma paralela, la comunidad científica que rodea el ámbito del patrimonio venía desarrollando desde el siglo XIX ideas y teorías, de ontología y criterios, que hicieron evolucionar hasta la creación en 1945 en el seno de la ONU de la UNESCO, la cual hasta el día de hoy ha recogido el testigo de aunar y divulgar los criterios científicos y correctos de actuación, establecidos por la comunidad científica internacional. Estos son directrices que los Estados en su soberanía reflejan en sus leyes nacionales de protección del patrimonio. En el caso de España, después de aquella primera ley de 1933, se aprobó en 1985 la actual Ley del Patrimonio Histórico Español, desarrollada luego por delegación de competencia a las autonomías y, en nuestro caso, en la Ley del Patrimonio Histórico Andaluz. Recapitulando, nuestro patrimonio actualmente está, aconsejado por las directrices establecidas en la UNESCO y en la comunidad científica internacional, protegida por la Ley del Patrimonio Histórico Español, por la Ley del Patrimonio Histórico Andaluz, protegido por el Código Civil y por el Código Penal, y tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional tienen brigadas de protección del patrimonio. Las leyes establecen normas de fomento económico y excepción fiscal para la protección. Hay ayudas y subvenciones. La Administración Autonómica establece los controles de inventariado y registro de los bienes. Y cada ciudad define los diferentes niveles de protección que tienen sus elementos en los planes generales de ordenación urbana. La ley contempla medidas de protección como que cualquier actuación sobre el patrimonio debe ser autorizada por la Administración competente, controlada y fiscalizada, que cualquier ciudadano puede denunciar y tiene la obligación de comunicar los restos que encuentre,
Los propietarios tienen la obligación de conservación, mantenimiento, custodia y publicidad, lo cual implica el acceso al público y a los investigadores. El entorno de los bienes también está protegido y los bienes, salvo excepción, no pueden exportarse. Aún así, todavía hay muchas cuestiones a pulir. Las competencias entre diferentes administraciones se pisan y hay una peligrosa falta de comunicación y colaboración entre ellas, incluso aunque sean del mismo color político. No hay agentes suficientes para controlar que la ley se cumpla. Y no podemos olvidar que el tráfico de obras de arte es el que mueve más dinero después del tráfico de armas y del tráfico de drogas. Otra cuestión que tenemos que tener muy presente es que conservar el patrimonio no es solo restaurarlo, como normalmente muchas veces se cree, es un plan global de actuaciones que implica guardar, coleccionar, programar, identificar, documentar, guardar, proteger, vigilar, restaurar, rehabilitar, catalogar, investigar, divulgar, mostrar y educar. La gestión global del patrimonio y, por tanto, su correcta conservación tiene que tener claro una serie de ideas marco. Tiene que ser viable y sostenible, en lo económico, en lo social y en lo cultural. La experiencia turística tiene que superar la mera contemplación del monumento, pide más. La rehabilitación correcta exige el nuevo uso del bien patrimonial de un modo consecuente, coherente y respetuoso. No vale el todo vale en la adaptación. La puesta en valor en todo su significado es necesaria para la comprensión del bien, para su supervivencia y su sostenibilidad. La restauración debe siempre confiarse a verdaderos especialistas de la materia, lo cual, si en otros ámbitos patrimoniales no ocurre tanto, en el de la arquitectura aún hoy día no se contempla ni hay conciencia sobre ello en la mayoría de los casos, teniendo muchas veces resultados desastrosos. Como respuesta a todas estas carencias surge la participación ciudadana. Frente a la acción y responsabilidad de los propietarios del patrimonio, ya sean particulares, privados o principalmente la administración pública, siempre han existido acciones de participación ciudadana con cierto nivel de conciencia, compromiso e interés por ayudar o implicarse de alguna manera en la conservación de ese patrimonio. Desde el siglo XIX y paralelamente a la aparición de las primeras teorías conservacionistas y restauradoras, las corrientes románticas neohistoricistas y los primeros museos tal como hoy lo entendemos, surgen grupos de ciudadanos, en cierto modo amigos de los museos, y siempre pertenecientes a clases sociales altas, que realizan altruistamente, en solitario o en grupo, acciones de apoyo e intervención en la conservación del patrimonio. El carácter y forma de esta participación también ha evolucionado a lo largo de los años, al igual que lo hacían las circunstancias y las necesidades. En España, después de varias décadas de muy escaso protagonismo ciudadano, en los últimos años hemos visto desarrollarse un fenómeno emergente y muy interesante por muchos aspectos y por las positivas consecuencias que puede tener. Se trata de la aparición de asociaciones locales formadas por ciudadanos con el objetivo e interés de proteger su patrimonio más cercano, el de su municipio. Estas asociaciones son de muy diversas formas, constitución y funcionamiento, pero tienen una serie de características comunes. Surgen como respuesta a sus propias inquietudes de conciencia por el patrimonio cercano, unido a las ideas de identidad y del imaginario colectivo, de las historias cercanas, los sucesos y las vivencias ligadas a sus raíces, a su infancia, a su vida. También les mueve la preocupación de indefensión de este patrimonio frente a la falta de conciencia, desconocimiento e incluso maltrato por parte de otros ciudadanos. Y también y sobre todo frente a la falta de actuación o mala gestión por parte de las administraciones públicas, a las que exigen información, transparencia, actuación y gestiones correctas y con miras de futuro. Piden participar en el debate y corresponsabilidad. Hay que tener en cuenta que las ciudades históricas deberían ser espacios vitales de todos y para todos, ya que poseen señas de identidad que las caracterizan y las hacen únicas. Son los espacios donde poder sentirse parte del entorno y de la historia. Son reflejo de nuestra identidad, ya que pertenecen a la memoria e imaginario colectivo, a la vez que los contienen y mantienen vivos. Para generar una cohesión social capaz de dinamizar una ciudad es necesario que sea utilizada, ocupada y en definitiva vivida por sus habitantes. Se debe generar un entorno didáctico y pedagógico para fomentar la concienciación y sensibilización con respecto al lugar que habitamos.
El estudio de casos es muy productivo para la comprensión del fenómeno de estas asociaciones, para la creación de nuevas iniciativas, para el conocimiento de los resultados que se están obteniendo y que benefician a sectores como el turismo, la dinamización social, el desarrollo económico local y la construcción de nuevas o recuperadas identidades en las poblaciones. Para que sea posible el aumento de la participación ciudadana en la conservación del patrimonio, ha sido fundamental el desarrollo de las redes sociales, el uso divulgativo de Internet, páginas web, convocatorias, recogida de firmas online, etc. Y también la tendencia de demanda de participación ciudadana que en los últimos tiempos estamos viendo en la vida pública en general. Actualmente la participación ciudadana en la conservación del patrimonio tiene varias formas, como asociaciones, ya de por sí de diferentes formas, o constitución, foros o grupos de debate, fundaciones, las campañas Salvemos y la actuación de personas particulares. Los objetivos de estos grupos suelen ser la defensa del patrimonio, lo cual implica denuncia y exigencia, la demanda a las administraciones públicas de participación, corresponsabilidad, diálogo, trabajo colaborativo, información, gestión, actuación y transparencia, la información, dinamización y concienciación ciudadana, la promoción de la investigación, el asesoramiento para acciones privadas y públicas, teniendo en cuenta que suelen estar formadas a veces por profesionales expertos, la educación y divulgación cultural y turística, y apuntar nuevas políticas culturales para tiempos también nuevos. Las acciones o actividades que realizan para concretar estos objetivos son participación en foros de debate en redes sociales, organización de mesas de debate presenciales y públicas, elaboración de propuestas, redacción de decálogos de buenas prácticas, manifestaciones, talleres de historia local, reuniones y otros actos públicos de concienciación, defensa y denuncia, aportación de sugerencias a proyectos empezados, detección de necesidad de infraestructuras de uso público y opciones de uso para ellos del patrimonio existente, reuniones con administraciones públicas, técnicos, gobernantes y políticos para demandar información y transparencia sobre actuaciones realizadas ya, por realizar proyectos e intenciones, rutas guiadas y otras actividades de promoción, publicaciones, divulgación en redes y prensa de las investigaciones realizadas sobre el patrimonio, asesoramiento demandado para acciones privadas o públicas, divulgación en redes y prensa de todas las acciones realizadas, organización de talleres, cursos, conferencias, congresos y colaboración con otras entidades que organicen igualmente estas acciones, contacto y comunicación con otras asociaciones parecidas, recogida de firmas para acciones de denuncia concreta. Centrándonos ya en la Bahía de Cádiz, asociaciones de participación ciudadana hacia el patrimonio hay muchas, pero voy a destacar a las siguientes. ADIP, Asociación para la Difusión e Investigación del Patrimonio Cultural de la provincia de Cádiz, surge como una asociación formada por jóvenes licenciados en Historia con la finalidad de direccionar y dar vida y lugar a sus iniciativas vocacionales y profesionales con respecto al patrimonio, y defienden la idea de una nueva ciudad basada en la cultura y en el patrimonio como motor de desarrollo. En 3 años de vida han realizado un sinnúmero de actividades y de acciones en defensa y para la divulgación del patrimonio de Cádiz, entre las que destacan sus visitas guiadas, en las que recogen alimentos para fines sociales, las denuncias ante el deterioro patrimonial, el estudio de fondos documentales, la colaboración con otras asociaciones y la convocatoria pública de una manifestación anual muy apoyada por la ciudadanía para denunciar el abandono y deterioro de parte del patrimonio gaditano. La Asociación Investigadores del Subsuelo de Cádiz, presidida y creada por el historiador y espeleólogo gaditano Eugenio Belgrano, lleva años estudiando por cuenta propia y sin apoyo casi por parte de las administraciones o instituciones el subsuelo de Cádiz, recorrido profusamente por túneles y galerías, pertenecientes a diferentes etapas históricas. Después de mucho esfuerzo ha conseguido habilitar y abrir al público una parte denominada las Cuevas del Beaterio, que ha tenido un gran éxito por parte de la ciudadanía, visitada a los 3 meses de abrirse por más de 2.000 personas. La Asociación Cádiz Ilustrada, la veterana de la ciudad, se creó en 2009 con el objetivo prioritario de difundir y defender el patrimonio, tomando el nombre de la obra de Fray Jerónimo de la Concepción, la primera en la que se pone de relieve las excelencias de la ciudad. Ya tiene más de 200 socios y sus rutas ilustradas guiadas tienen un gran éxito en la ciudad. Con un fin mucho más centralizado, surgió en Cádiz en 2011 la Asociación de Amigos del Monasterio de Santa María,
que después de años de abandono por parte de las administraciones implicadas y ya en riesgo de derrumbe, un grupo de ciudadanos decidieron unir fuerzas para rehabilitar el edificio, buscando fondos y costeando con ellos la reforma por fases. La asociación, cuyo presidente es Antonio Jiménez, cuenta con más de 120 socios que pagan cada uno 2 euros de cuota mensual. Bajo su ejemplo nació en 2015 la asociación Amigos por la Pastora, la iglesia de la Pastora de Cádiz, como plataforma para organizar la restauración integral del templo, realizando actividades que sirvan para buscar fondos. En Cádiz, además, lleva 2 años trabajando un grupo de 2 centenares de ciudadanos en el denominado Plan C. Es un proyecto único nacido de los propios gaditanos de a pie con el objetivo de elaborar un plan sobre el que afianzar el desarrollo de la ciudad desde todos los puntos de vista posibles, incluido el patrimonial. Integrado por personas de todas las ideologías, profesiones y condición social, han realizado un diagnóstico y conclusiones a las que han llegado los distintos equipos temáticos de trabajo tras reflexionar e investigar largamente. No se trata de una lista de deseos, sino de un plan con proyectos realizables, realistas y sostenibles. El Ministerio de Cultura ha presentado el Plan C de Cádiz como ejemplo de la participación ciudadana en España. En San Fernando, patrimonio de la isla, se reconfiguró por la iniciativa del periodista especializado en patrimonio Alejandro Díaz Pinto en 2014, en las redes sociales, en concreto Facebook, en 2 grupos, uno abierto con más de 10.000 seguidores a nivel internacional y otro privado formado por expertos en el patrimonio, muy diferentes áreas. Todo ello con el objetivo de divulgar y debatir sobre el patrimonio isleño. En 2 años de funcionamiento también ha llevado a cabo charlas, visitas, debates, contacto con otras asociaciones y sobre todo actos de protesta en prensa sobre las situaciones de deterioro patrimonial en San Fernando. Este grupo reducido funciona como grupo de debate cuyas opiniones tienen un gran peso en la opinión pública y que intenta tenerlo sobre la gestión local. Realizan artículos divulgativos, entrevistas y visitas temáticas a enclaves patrimoniales de la ciudad. El grupo está vinculado al periódico local online El Castillo de San Fernando, en el que cuenta con una página de opinión que es una de las más leídas del periódico. En la provincia de Cádiz funcionan además varios grupos de recreación histórica. La Asociación Histórica Cultural por la Resistencia de Algodonales, la Asociación Histórica Cultural Tarifa 1812 y la Fundación Legado de las Cortes en San Fernando, entre otras. Estas asociaciones sí necesitan el apoyo de los gobiernos locales y a cambio suponen una ventaja para sus ayuntamientos, pues aportan voluntariamente esfuerzos y conocimientos para divulgar la historia entre los ciudadanos y ofrecen actividades sociales y lúdicas a la ciudad. La recreación histórica puede ser concebida como un atractivo turístico muy importante para una localidad y conlleva la participación del público. Se trata de viajar a otras épocas y teatralizarla, de divulgar la cultura de una manera divertida, por supuesto de la forma más rigurosa posible y apoyados en la investigación. Son un fenómeno reciente en España, pero muy extendido desde hace décadas en Europa y sobre todo en Estados Unidos. También debemos recordar que existe la Red de Asociaciones de Protección del Patrimonio Local, que celebró su primer encuentro precisamente en Rota en mayo de 2013. Por tanto, podemos concluir que efectivamente en los últimos años ha aumentado la formación de asociaciones locales para la conservación y defensa de su patrimonio más cercano, el del municipio. Pero no debemos confundir este suceso y hacer una lectura simplista ligándola a las últimas situaciones de origen político en las que han proliferado las mesas de participación ciudadana en otros campos. Tenemos que reconocer que la participación ciudadana en la conservación del patrimonio es un interés y actitud que ya venía produciéndose desde el siglo XIX. Si bien ha sido en los últimos años cuando, muy beneficiada por la democratización cultural y por el apoyo instrumental de Internet, la comunicación y las redes sociales ha podido conformarse mucho más fácilmente y de forma más numerosa, unido también a una mayor conciencia social ciudadana de respeto hacia el patrimonio. Hemos visto también cómo estas asociaciones, siendo muy variadas en forma y motivación concreta, mantienen una serie de características comunes, que tienen un importante éxito en cuanto a aceptación ciudadana, divulgación, participación de público en sus actividades, concienciación, y que los gobiernos políticos locales empiezan a tener en cuenta. Actualmente demuestran tener una gran fuerza de actuación, presencia y desarrollo, pero son de relativa reciente creación. Habrá que esperar y estudiar su desarrollo para comprobar si perduran en el tiempo
o son de existencia corta y efímera. Pero por ahora podemos concluir y reconocer que las asociaciones locales para la protección del patrimonio están destinadas a jugar un papel importante tanto social como cultural en la gestión de los bienes patrimoniales, y que es este un fenómeno emergente que merece la pena estudiar, debatir, conocer y divulgar, y sobre todo tener en cuenta por parte de los poderes públicos, sin caer en el uso meramente político de las palabras participación ciudadana. Muchas gracias. Por favor, solicito que los académicos presentes se pongan de pie para la toma de juramento. Prometéis observar los estatutos, el reglamento y acuerdos de esta academia, honrarla siempre, mirando por su mayor lustre y esplendor, y cumplir fielmente todas las obligaciones de académico. Sí, prometo. Queda proclamada académica de número de la Real Academia de San Romualdo, la ilustrísima señora doña Yolanda Muñoz Rey. Ilustrísimo señor don Juan Torrejón Chávez, para proceder a la contestación al discurso de ingreso. Con la venia, señor presidente. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, ilustrísimas señoras e ilustrísimos señores académicos, señoras y señores, queridas amigos y queridos amigos. Agradezco el encargo de nuestra corporación para pronunciar la contestación a la recipiendaria, la doctora doña Yolanda Muñoz Rey, en su ingreso como académica de número. Comienzo, a modo de preámbulo, señalando que esta fórmula de establecer una contestatio o laudatio in honorem hunde sus raíces en la civilización grecolatina y su uso está hoy limitado casi en exclusiva al ámbito académico. En el contexto en el que nos hallamos, la contestatio ha de entenderse como un discurso encomiástico. El encomio es un ejercicio de oratoria en honor a alguien que, junto a su opuesto, que es el vituperio, compone el género epidíptico, cuyo objetivo es argumentar y se incluye dentro de la retórica. Sabido es que la retórica fue definida por Quintiliano como bene dicendi scientia y que fue considerada desde el principio como el arte de la persuasión. Espero, pues, hablar bien y persuadir para que ustedes se formen una idea precisa y acertada sobre los méritos que la recipiendaria posee para que se le haya procurado el honor de ingresar en una Real Academia. Advierto de antemano que solo me referiré a aquellos aspectos más relevantes de su currículum, obviando otros que, no obstante su importancia, han de soslayarse por la economía de tiempo que impone mi intervención.
Nacida en 1973, la doctora Yolanda Muñoz Rey está licenciada en Historia del Arte por la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla. Posee además una segunda licenciatura en Bellas Artes, especialidad Escultura, cuyos estudios cursó en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Hispalense. Es de resaltar que estudió ambas licenciaturas simultáneamente y que las superó con notas destacadas. Con posterioridad obtuvo los certificados de docencia y de suficiencia investigadora tras superar los preceptivos cursos de doctorado. Su materia de especialización fue Museología y Conservación del Patrimonio, cursada en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid. En el año 2013 se doctoró en Arte y Humanidades por la Universidad de Cádiz en la Facultad de Filosofía y Letras, y en 2014 finalizó el máster en Patrimonio Histórico Arqueológico también en la Universidad de Cádiz, obteniendo una calificación sobresaliente y siendo finalista del Premio Extraordinario Fin de Máster. En la actualidad cursa un nuevo máster en Investigación e Innovación Docente por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. En síntesis, nos encontramos ante una doctora universitaria con 2 licenciaturas, un programa de doctorado completado, un máster efectuado y otro máster en fase de realización. Quiero resaltar que estos estudios superiores los ha efectuado en 3 universidades distintas, aspecto muy digno de valoración por el enriquecimiento que proporciona al estudiante. Junto a lo anterior, ha cursado estudios de decoración en las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Cádiz y Sevilla entre los años 1990 y 1998. Además, ha realizado el curso de especialización en gestión de plataformas Moodle y docencia online en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. En el apartado de lenguas extranjeras, la doctora Muñoz Rey posee el certificado B1 de inglés, el certificado B1 en lengua rusa y el certificado A1 de lengua italiana. En cuanto a sus servicios docentes, la doctora Muñoz Rey posee el certificado de aptitud pedagógica y cuenta con una experiencia profesional muy variada como docente en varios niveles educativos, tales como educación de adultos, educación secundaria, formación profesional ocupacional, dirección de escuela-taller, enseñanza universitaria y otros. En el presente ejerce en la Escuela de Arte de Algeciras en la disciplina de medios audiovisuales. En la ciudad de San Fernando ha desempeñado los puestos de directora de la Escuela-Taller Arte Cofrade, directora de la Escuela-Taller Arte Religioso y directora de la Escuela-Taller Cristo Viejo. En cuanto a la investigación, la doctora Muñoz Rey es investigadora doctora en el grupo de investigación UHM 726 de la Universidad de Cádiz. Obtuvo además la beca de investigación nacional de la Fundación Álvaro González para el Real Instituto y Observatorio Astronómico de la Armada de San Fernando. En la actualidad mantiene 3 líneas de investigación: el neoclasicismo gaditano, la musealización del patrimonio marítimo científico y la participación ciudadana en la conservación del patrimonio. En lo tocante a sus publicaciones, he resaltado 3 libros. El primero, La Capilla de la Veracruz de San Fernando, ejemplo de interpretación popular de la arquitectura neoclásica gaditana, editado en 2016. En segundo lugar, la publicación de su tesis doctoral en el repositorio digital de objetos de docencia e investigación de la Universidad de Cádiz. En tercer lugar, la colección de instrumentos antiguos del Real Instituto y Observatorio de la Armada, análisis del estado actual y programa de actuación conservadora, restauración y museología. Entre los capítulos de libros y artículos, cito: Juan García Quintanilla, datos para su estudio. En Artium, publicación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. También íntimamente relacionado con la isla, los señoríos en la isla de León en el siglo XVIII, la familia Madariaga, publicado en la revista de la Universidad de Cádiz, Trocadero, en su número 27. Ha desarrollado ponencias varias como Proceso vital de los retablos en iglesias menores, la Veracruz de San Fernando de Cádiz, otra relativa a la colección de instrumentos antiguos del Real Instituto y Observatorio de la Armada, piezas incorporadas entre 2003 y 2005 en las actas del 9º Congreso de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas.
En cuanto a su asistencia a congresos y conferencias impartidas, he querido resaltar la siguiente. En la mesa redonda de GIPA, la socialización y divulgación del patrimonio histórico arqueológico desde el asociacionismo. Ha sido ponente en la jornada de investigación emergente en conservación y restauración del patrimonio emergente 2016, con la ponencia Participación Ciudadana en la conservación del patrimonio, las asociaciones locales como fenómeno emergente. Y en el cuarto Congreso Internacional sobre Educación y Socialización del Patrimonio en el Medio Rural y Seminario Patrimonio del Conflicto, ha sido ponente con las casas salineras en la Bahía de Cádiz en la lista roja por el conflicto entre administraciones. También, como ponente, actuó en el primer simposio de Historia del Arte con el retablo en el espacio iberoamericano Forma, Función e Iconografía de la Universidad Nueva de Lisboa. Moderadora para ADIP en el coloquio Debate Patrimonio de San Fernando, una oportunidad para el desarrollo. En lo tocante a las conferencias, quiero resaltar solo una: la Capilla del Santísimo Cristo de la Veracruz de San Fernando, ejemplo de interpretación popular de la arquitectura neoclásica gaditana, que nos dio nuestra Real Academia de San Romualdo el 1 de abril del año 2014. Ha sido también ponente en el 9º Congreso de la Sociedad Española de Historia de la Ciencia y de las Técnicas, con un tema íntimamente relacionado con la isla, como es la colección de los instrumentos antiguos del Real Instituto y Observatorio de Marina. Un aspecto relevante del quehacer académico de la doctora Muñoz Rey es su compromiso con el patrimonio. La isla de San Fernando tiene la fortuna de contar con el grupo de debate, defensa y divulgación sobre patrimonio denominado Patrimonio de la Isla, que ya he citado anteriormente, que desarrolla una interesantísima labor y del que la recipiendaria es miembro activo y gestora. Obviaré, por la referida limitación de tiempo a que me referí con anterioridad, toda la información sobre la formación complementaria muy rica de la doctora Muñoz Rey, además de las exposiciones en artes plásticas y los premios que ha recibido, así como sus publicaciones artísticas y literarias, de las que únicamente citaré el libro de poesía Las batallas ganadas. Todo lo que resta por exponer se encuentra en el currículum vitae que la recipiendaria entrega en la Secretaría de la Academia, firmado y con fecha del día, para su custodia y como prueba testifical de los méritos que la han hecho merecedora de ocupar un puesto de académico de número en la Real de San Romualdo. Por consiguiente, doy término aquí a la contestatio o laudatio in honorem de la recipiendaria y, para finalizar, permítanme que me dirija directamente a ella efectuando algunas reflexiones. Al citar, doctora Muñoz Rey, tus titulaciones, he referido la licenciatura en Bellas Artes, especialidad en escultura, y he querido traer a la vista un bellísimo grupo escultórico que encarna fehacientemente el significado más profundo del acto que nos ocupa. La escultura es de la hispanista norteamericana Anne Huntington, que regaló en 1955, el día de San Isidro, a la Universidad Complutense. Esta obra, fundida en aluminio, que tituló ella misma Los portadores de la antorcha, se encuentra colocada en la Plaza Ramón y Cajal de la Ciudad Universitaria de Madrid, frente a la Facultad de Medicina. Representa la entrega de la antorcha, que es símbolo del conocimiento y de la sabiduría, a un hombre joven que a lomos de un caballo recoge el testigo de la generación que le precede para continuar la carrera del saber. En la medalla que hoy has recibido de mano de nuestro presidente, doctora Muñoz Rey, tomas el testigo que nuestra academia va pasando de mano en mano, de generación en generación. Aceptarlo significa un compromiso, una obligación con la cultura en general y muy particularmente con la de nuestra isla de San Fernando. Aceptar esta antorcha, esta luz que se impone a las tinieblas, significa la aceptación del servicio desinteresado en beneficio común. No debe llegar nadie a la academia a servirse de ella, sino a servir
El honor de llevar la medalla que portas en tu pecho ahora es el honor de quien sirve. Lejos de toda vanagloria, que es gloria vana, aquí la mayor de la nobleza es la del mayor servicio. En ello se fundamenta nuestra aristocracia cultural, que en su sentido etimológico, aristos, kratos, significa el poder de los mejores. Nuestro poder es de carácter moral y nace del esfuerzo, del denodado trabajo por alcanzar la sabiduría, partiendo de la ignorancia y asumiéndola. De ahí que cuanto más sabio es alguien, tanto más modesto es, ya que la sabiduría es inversamente proporcional a la arrogancia. Entendida así, querida Yolanda, querida compañera de corporación académica, la aristocracia es contraria a toda petulancia, engreimiento, vanidad y pedantería, porque aristócrata es aquel o aquella que de suyo y sin presión de nadie toma sobre sí más deberes que los demás. He dicho. Muchas gracias, don Juan Torrejón. A la nueva académica doy mi enhorabuena y mi bienvenida a nuestra querida institución. Posee usted 3 cualidades muy valiosas para nuestra actividad actual: juventud, conocimiento y ganas de trabajar. La juventud es fundamental para ir preparando la academia del futuro. El conocimiento, fundamental para conseguir el rigor y la excelencia. Y las ganas de trabajar para el mayor esplendor de nuestra institución. Institución que se ve hoy muy favorecida por su incorporación y cuya colaboración esperamos y deseamos. De nuevo, enhorabuena y sea bienvenida. La Real Academia les agradece a todos su presencia y apoyo en esta sesión junta solemne y pública. Agradecemos la presencia de los miembros del equipo de gobierno, corporación municipal. Me alegra mucho saludar a Juanjo, particularmente. Autoridades civiles, militares, académicos y a todos ustedes, señoras y señores, muchas gracias. El próximo acto de la Academia será una sesión necrológica en memoria de nuestros queridos compañeros académicos, doña Isabel Azcárate y don José María Cano Trigo, recientemente fallecidos. Participarán en esta sesión doña Adelaida Bordés, don José Carlos Fernández Moreno y don Juan García Cubillana. Eso será el próximo día 7 de marzo a las 19:30 en este mismo centro. Se da por finalizado el acto, se levanta la sesión. Muchas gracias.